He estado leyendo estos últimos días en el libro de los jueces y vamos a ir hasta ese libro, el libro de los jueces. Y es el tono del libro de los jueces es un tono triste. Es un tono triste porque recordáis que tenemos antes el libro de Josué y en el libro de Josué se da algo maravilloso, fantástico, el cumplimientos de promesa. ¿Qué pasa en el libro de Josué? Llegaron a la tierra prometida, yo no estaba ahí. Llegaron a la tierra prometida y esas promesas que se habían dado tanto tiempo antes llegan al cumplimiento. Y eso ya de por sí eso es glorioso. Pero el libro de Josué tiene un tono de victoria, un tono glorioso, un tono en el cual un caudillo, que es en este caso Josué, les lleva a la tierra prometida y victoriosamente les asienta en esa tierra que Dios había jurado que les daría. Cuando vamos al libro de los jueces, cambiamos de tono radicalmente y tenemos tropiezo tras tropiezo tras tropiezo y todo es un desastre en el libro de los jueces. No es una sorpresa cuando leemos toda la historia del pueblo de Israel que tenemos en el Antiguo Testamento, no es una sorpresa que el pueblo de Israel vaya mal, ¿verdad? ¿Es una sorpresa? Bueno, y cuando yo digo que el pueblo de Israel es un desastre, también he dicho muchas veces que si nosotros hubiéramos estado en sus zapatos, en sus sandalias, no sé si lo hubiéramos hecho mejor. Pero el pueblo de Israel es un desastre porque se va tras los dioses, se mezcla con las mujeres, olvida a Dios, olvida todo lo que Dios ha hecho. Y el libro de los jueces es otro punto negro en la historia de Israel. Sí es verdad, hay que ser justos que el pueblo de Israel tiene momentos muy buenos, momentos donde espiritualmente se levantan y siguen a Dios. Pero por norma general son un pueblo rebelde, un pueblo malo, tanto que Dios decide disolverlos, decide esparcirlos y toda la historia que conocéis de Israel. Este libro de los jueces que nos cuenta cómo los judíos se instalaron en la tierra prometida, toda esa escena del pueblo de Dios entrando en la tierra prometida puede ser un paralelo de la salvación. Y creo que lo he dicho antes, si no lo he dicho yo, lo habéis escuchado en algún sitio, seguramente, que el hecho de entrar a la tierra prometida es un paralelo de la salvación. ¿Quién mete en la tierra a los judíos? Josué, que es el mismo nombre que Jesús. Pasan a través de un río, el bautismo. Llegan a las promesas de Dios. Nosotros cuando entramos a la nueva vida es cuando recibimos las promesas de Dios y se hacen efectivas en nuestra vida. Dentro de esa tierra tienen dificultades que arreglar, tienen muchos enemigos y eso podríamos decir que es el pecado. El creyente cuando pasa una nueva vida, como estaba diciendo Ramón esta mañana, tiene que enfrentar pecados y su vida necesariamente, obligatoriamente, tiene que ser distinta de como era antes. Vemos un paralelo bastante evidente. Pero quiero ver a vista de pájaro cómo fue la vida de los judíos cuando entraron a la tierra prometida y cómo eso puede llegar también a ser un paralelo en nuestras vidas. Fijaos. Empezamos. Vamos a leer en Jueces el capítulo 2, versículos del 11 al 23, ¿de acuerdo? Yo leo y podéis seguir vosotros con la vista. Jueces 2, 11, y esto es un resumen, más o menos un resumen de lo que pasa en este libro de los jueces.
Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ira a Jehová. Y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot. Y se encendió contra Israel el furor de Jehová, el cual los entregó en manos de robadores que los despojaron y los vendió en mano de sus enemigos de alrededor, y no pudieron ya hacer frente a sus enemigos. Por donde quiera que salían, la mano de Jehová estaba contra ellos para mal, como Jehová había dicho, y como Jehová se lo había jurado, y tuvieron gran aflicción. Y Jehová levantó jueces que los librasen de la mano de los que les despojaban, pero tampoco oyeron a sus jueces, sino que se fueron tras dioses ajenos, a los cuales adoraron. Se apartaron pronto del camino en que anduvieron sus padres, obedeciendo a los mandamientos de Jehová. Ellos no hicieron así. Quiere decir que ellos no hicieron según sus padres habían hecho. Y cuando Jehová les levantaba jueces, Jehová estaba con el juez y los libraba de la mano de los enemigos todo el tiempo de aquel juez. Porque Jehová era movido a misericordia por sus gemidos a causa de los que los oprimían y afligían. Mas acontecía que al morir el juez, ellos volvían atrás y se corrompían más que sus padres, siguiendo a dioses ajenos para servirles e inclinándose delante de ellos, y no se apartaban de sus obras ni de su obstinado camino. Y la ira de Jehová se encendió contra Israel, y dijo: por cuanto este pueblo traspasa mi pacto, que ordené a sus padres, y no obedece a mi voz, tampoco yo volveré más a arrojar de delante de ellos a ninguna de las naciones que dejó Josué cuando murió, para probar con ellas a Israel si procurarían o no seguir el camino de Jehová, andando en él como lo siguieron sus padres. Por esto dejó Jehová aquellas naciones sin arrojarlas de una vez, y no las entregó en mano de Josué. Y lo que nos dice aquí es que ese pueblo era un desastre, pecando de todas las formas que se podía pecar, y cuando Dios les castigaba y les afligía, ellos se lamentaban delante de Dios: Señor, qué mal estamos, Señor, qué mal estamos. Y Dios traía liberación a través de un juez. Cuando moría ese juez, el pueblo seguía perfectamente. ¿No? Cuando ese juez moría, el pueblo, y es lo que dice aquí, volvía a ser lo que era. ¿Vale? Y eso es importante que lo entendamos. Volvía a ser lo que era. Dice el 19. Acontecía que al morir el juez, ellos volvían atrás y se corrompían más que sus padres. Vamos a ver. Tengo 12 aspectos de cómo era la vida en la tierra prometida. Y esto es una paradoja. Todo en sí es una paradoja. Porque la tierra prometida, ¿cómo debía ser? Un lugar horrible, donde estamos todo el día sufriendo y muriendo y lamentándonos. No, ¿verdad? La tierra prometida era, como dicen los jóvenes, era la bomba. Era ese sitio donde se acabó ya el trabajar o trabajar con esa dureza que trabajamos en Egipto, porque ahí la leche fluía de las piedras y la miel salía de los arroyos. Esto no era así, desde luego, pero lo que nos está diciendo es que era una tierra buenísima. Cuando lleguéis a la tierra, yo os voy a bendecir, ¿sí? Seréis mi pueblo, seréis testimonio a las naciones, llevaréis mi nombre. ¿Y qué pasa? Todo lo contrario, absolutamente lo contrario. La tierra prometida donde entraron, en vez de tener la bendición de Dios, que tantas veces Dios dice a Abraham, a Isaac, a Jacob, les dice a Moisés, les dice: os llevo a ese lugar y voy a poner sobre vosotros mi mano, vais a ser muy grandemente bendecidos por mí. Pues Jueces 3:8 dice: y la ira de Jehová se encendió contra Israel y los vendió en manos de Cushan-Risataim. Y 2:14.
Se encendió contra Israel el furor de Jehová, el cual los entregó en manos de robadores que los despojaron y los vendió en manos de sus enemigos. Está pasando lo contrario de lo que Dios había dicho. El lugar donde van es un lugar donde Dios les está mandando castigo tras castigo tras castigo. Dice aquí en Jueces 3:8, los vendió. ¿Os acordáis que eran los israelitas en la tierra de Egipto? Eran esclavos, ¿no? ¿Qué era un esclavo? Pues alguien que estaba vendido, alguien al cual habían vendido y pertenecía a otra persona. Y cuando Dios les dice, venga, vámonos de Egipto y os voy a llevar a una tierra donde seréis libres. ¿Y qué pasa en la tierra prometida? Que son esclavos. Espera un momento, eso no era el plan de Dios, ¿no? El plan de Dios era darles libertad, ¿no? Era que ya no hubiera alguien detrás de ellos con el látigo dándoles para que trabajaran. Iban a ser libres. Iban a ser esa generación, durante 400 años habían sido esclavos. 400, 300 y algo habían sido esclavos. No habían sido dueños de su vida. Y van a llegar a un sitio donde por fin van a ser dueños de su vida, dueños de por fin van a tener tierras, cosas que no tenían en Egipto, y van a ser libres. Pero la realidad que nos encontramos es que fueron siervos. Dios les vendió como esclavos a las naciones. Y Jueces 4:2 nos vuelve a decir, Jehová los vendió esta vez en mano de un señor que sí se puede pronunciar, que es Jabín, rey de Canaán, totalmente vendidos. Fijaos Jueces 6:2. Aquí dice, y la mano de Madián prevaleció contra Israel, y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. ¿Qué tenían los hijos de Israel, esos judíos? ¿Qué tenían para irse a las cuevas? ¿Qué tenía? Sí, lo habéis dicho por ahí. ¿Qué tenía Gedeón? Y esta es la historia de Gedeón. ¿Qué tenía Gedeón? ¿Qué le pasaba por lo cual estaba aventando el trigo en el lagar? Porque había dicho, uy, al sol aventar el trigo, qué mal negocio, aquí a la sombra. No, tenían miedo. ¿Por qué los israelitas se iban a las cuevas? ¿Por qué se iban y se hacían fortificaciones? Porque tenían miedo de los madianitas, porque los madianitas, sabemos la historia, bajaban y destruían todo. ¿Eso es lo que Dios tenía preparado para el pueblo de Israel cuando le sacó de Egipto? ¿Vamos a la tierra prometida a pasar miedo? Vamos a la tierra prometida a estar seguros, donde vosotros seréis mi pueblo, donde estaréis en mi mano, donde tendréis paz, donde estaréis protegidos porque yo voy a estar con vosotros. Pero la realidad de la tierra prometida es que es un lugar donde temían a los de alrededor. Jueces 6:2, 6:3 dice, pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas y los hijos del oriente contra ellos, subían y los atacaban. Y acampando contra ellos destruían los frutos de la tierra y no dejaban que comer en Israel ni ovejas, ni bueyes, ni asnos. Todo su trabajo en esa tierra que fluía leche y miel, donde sembrar era sencillo, donde todo daba mucho fruto, el fruto de su trabajo, ¿qué pasaba? Tú estás sembrando, vuelvo a decir, la horticultura y todas estas cosas no son mi campo. No sé cuánto tiempo se siembra, pero unos meses estás sembrando. Y estar esperando ansioso la lluvia cae y vas cada día a ver cómo el trigo va asomando una flor o va asomando un tallo, y cuando por fin, después de tiempo, has subido el trigo a su sitio, hasta su nivel, y tienes que ir a recogerlo y por fin tienes la cosecha, vienen los madianitas y todo destruido. El fruto de su trabajo a la basura. Como no había fruto del trabajo, había también necesidad, había hambre.
vamos fuera de la tierra de Egipto a la tierra prometida donde vais a tener hambre. Pues no creo que hubieran ido. Y la tierra prometida llega a convertirse en un lugar quizá peor que Egipto. ¿Sí? El cuadro que estamos pintando no pagas tú por irte una semana de vacaciones a la tierra prometida, como está ahora. Que es un desastre. Si no hay frutos, si no hay comida, pues necesariamente son pobres. Pasan de ser siervos en Egipto y teniendo por lo menos que comer y dónde dormir, y llegan a la tierra prometida donde no tienen que comer, donde no tienen que dormir, no tienen dónde dormir, tienen que escaparse para poder salvar la vida. Tenemos también, si podemos añadirle más, guerras. Van a la tierra prometida y están una guerra tras otra, tras otra, tras otra, porque ellos habían permitido que los cananitas se quedaran en la tierra. Y una vez, y otra vez, y otra vez, guerras. No solamente guerras con los enemigos, guerras entre ellos también. ¿Sí? Cuando vamos más adelante en el libro de los jueces, tenemos esta historia de Jefté, y tiene que ser aquí más atrás. Bueno, no he apuntado el pasaje, pero se están matando entre ellos. Cuando al final del libro, el capítulo 20 nos narra cómo una tribu está peleando con otra tribu, no solamente con los enemigos de fuera, con los otros pueblos, se están matando también entre ellos. Dice Jueces 10:8, para añadirle un poco más de dramatismo a esta situación en la tierra prometida. Ahí está Jefté, en el capítulo 10. Pero 10:7. Y se encendió la ira de Jehová contra Israel otra vez, y los entregó en mano de los filisteos y en mano de los hijos de Amón, los cuales oprimieron y quebrantaron a los hijos de Israel en aquel tiempo. 18 años a todos los hijos de Israel que estaban al otro lado del Jordán, en la tierra del amorreo que está en Galaad. Y lo que me interesa de ese versículo es esas dos palabras, los cuales oprimieron y quebrantaron. Y esas palabras en el hebreo son las palabras hostigar, agobiar, y la otra palabra es romper en pedacitos. Yo puedo coger un papel y hacerlo 2 trozos. Pero eso no sería la palabra. La palabra es coger algo y destruirlo totalmente. Romperlo trocito a trocito, a trocito, a trocito, que no quede nada. Y esa es la palabra, quebrantaron. Les hostigaban de tal manera que su espíritu estaba totalmente deshecho. 10:9. Afligidos. Tenemos ahí en el 10:9, y fue afligido Israel en gran manera. Parece ser que estaban un poco mejor en Egipto que estaban aquí. Después, y a ver si esto arranca. Es interesante que las guerras, ¿cómo digo esto? Que el pueblo de Israel, eso es lo que quiere decir, peleó con todos los que tenían alrededor. Con todos. Luchan contra la primera guerra. Tiene aquí un mapa, pero no importa. Si se puede poner ahora el mapa. Ahí está el mapa. Gracias, David. Fijaos, luchan contra los de Mesopotamia. Mesopotamia está por ahí. Luchan contra los amonitas,
Contra los edomitas no menciona, pero luchan contra los madianitas también. Gedeón luchó contra madianitas. Los madianitas están aquí abajo, más o menos en esta zona. Luchan contra filisteos, no aparece en este mapa, pero los filisteos estaban aquí. Luchan contra cananitas, que quedaban tribus por ahí. Guerras con todo el mundo. Ese periodo es caracterizado por guerra y guerra y guerra y guerra. ¿Es lo que Dios quería para la tierra prometida? No, él quería llevarles en paz. El último punto sobre la situación de los israelitas en el tiempo de los jueces es en los últimos capítulos, 19, 20, 21, el levita y su concubina. Y estoy seguro que habéis leído esta historia, donde un levita tiene una concubina y pasan todo lo que pasa a lo largo de estos dos capítulos. Llega a una ciudad y en la ciudad de Israel, no una ciudad extranjera, llegan a una ciudad en otra tribu de Israel y esos israelitas quieren conocer al hombre. Y cuando hablan de conocer no es que quieren que se lo presente, querían conocerlo carnalmente. Y al final acaban violando a la concubina y bueno, la historia es así de cruda. 19:25. Mas aquellos hombres no le quisieron oír, por lo que tomando aquel hombre a su concubina la sacó y entraron a ella y abusaron de ella toda la noche hasta la mañana y la dejaron cuando apuntaba el alba. Y cuando ya amanecía vino la mujer y cayó delante de la puerta de la casa de aquel hombre donde su señor estaba hasta que fue de día. Y se levantó por la mañana su señor y abrió las puertas de la casa y salió para seguir su camino, y aquí la mujer, su concubina, estaba tendida delante de la puerta de la casa con las manos sobre el umbral. Y él le dijo: levántate y vámonos. Pero ella no respondió. Entonces la levantó el varón y echándola sobre su asno se levantó y se fue a su lugar. Y llegando a su casa tomó un cuchillo y echó mano de su concubina. La concubina ya estaba muerta, ¿vale? Y la partió por sus huesos en 12 partes y la envió por todo el territorio de Israel. Y todo el que veía aquello decía: jamás se ha hecho ni visto tal cosa, desde el tiempo en que los hijos de Israel subieron de la tierra de Egipto hasta hoy. Considerad esto, tomad consejo y hablad. ¿Cómo ha llegado a ser el pueblo israelita en la tierra prometida? Una tragedia. Ha llegado a ser, y me quedo corto si digo que han llegado a ser una sombra de lo que Dios quería. Han llegado a ser todo lo contrario de lo que Dios quería. Llegan a ser un desastre. Esa tierra prometida que fluía leche y miel, esa tierra donde iban a multiplicarse hasta ser una gran nación, esa tierra donde iban a ser de testimonio al resto de naciones, donde todas las naciones vendrían y dirían: vamos a Israel, donde vamos a conocer al Dios del cielo. Esa tierra donde Génesis 26:3 dice que yo os bendeciré en esa tierra. Y vemos todo lo contrario. Motivos. ¿Por qué el pueblo de Israel llega a ser tan desastroso? ¿Cómo llegan a ser tan malvados este pueblo de Israel? Primer pecado, la desobediencia, no echar a los cananitas. Y me interesa porque ahora voy a hacer un paralelo con la vida espiritual de la Iglesia en la actualidad. Y fijaos en los puntos. Desobediencia, no echar a los cananeos, no pelear contra lo que tenían que pelear, no echar de sus vidas lo que Dios había dicho que debían echar. No pelear nosotros contra los pecados que Dios ha dicho: debes quitar esto de tu vida. El segundo pecado de los hijos de Israel, idolatría. Adorar
a cualquier cosa que no sea Dios. En el 10.6, Jueces 10.6, fijaos cómo lo expresa. Los hijos de Israel no les basta con irse detrás de Baal, que ya estaría mal. No les basta decir, bueno, vamos a buscar otro Dios, venga, vámonos con Baal, que Baal sí que es bueno. Fijaos, 10.6, los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, otra vez más, y sirvieron, atención que vamos, a los Baales, a Astarot, a los dioses de Siria, a los dioses de Sidón, a los dioses de Moab, a los dioses de los hijos de Amón y a los dioses de los filisteos. Es que no les bastaba con uno. Y dijeron, ya que vamos a hacer el mal, pues lo vamos a hacer entero, el mal. Y esto funciona igual con nosotros. Cuando nosotros ponemos cualquier cosa delante de Dios, anhelamos cualquier cosa antes que a Dios, estamos siendo idólatras. Nosotros somos igual de idólatras que se era en la antigüedad. Solamente que nosotros no nos arrodillamos. Nosotros idolatramos otras cosas. Idolatramos posesiones, personas, trabajos, posición, fama, dinero. Y aquí puedes elegir el que más te guste. O podemos idolatrarlos todos estos juntos, en la otra opción. Y eso fue causante del desastre en Israel. También matrimonios con los cananeos. Dios dijo, no os podéis mezclar. Y se mezclaron. El cuarto, no obedecer a los jueces. Dios levantaba jueces y cuando el juez moría, Israel era peor que antes. ¿Recordáis cuando Cristo dice que cuando un demonio sale de una casa y deja todo bien limpio? ¿Y qué pasa después? Que vienen más porque dicen, uy, qué limpio está esto. Venga, venimos con amigos. Y la situación era esa. Los judíos, bien dirigidos por un líder, y cuando ese líder no está, son peores que antes. El desastre del pueblo de Israel. Y el cuarto era no obedecer a los jueces, y el quinto, abandonar a Dios después de la muerte de los jueces. Eso les empuja a vivir en este periodo de los jueces, a vivir en este ciclo que conocemos, que he mencionado, de abandonar a Dios, después ser castigados, después clamar a Dios y por último Dios liberarlos. Cuando miramos así en perspectiva esta situación, tenemos en un lado a los israelitas y en otro lado tenemos a Dios. ¿Qué conclusiones podemos sacar de cómo es el pueblo y qué conclusiones podemos sacar de cómo es Dios? El pueblo, yo he dicho ya las conclusiones, desastre absoluto. Pero ¿y Dios? ¿Dios demuestra ser bueno o demuestra ser malo? Pues Dios demuestra lo que es. Un pueblo que una vez, tras otra vez, se va prostituyendo detrás de los dioses, cada vez que clamaban, Dios se mueve ¿a qué? A misericordia. ¿Os suena esto del Nuevo Testamento? Si alguien te ofende hasta 70 veces 7, ¿tú tienes que perdonarle? Dios es así. Cristo no nos lo dice en el Nuevo Testamento porque se le viene a la cabeza, oye, tenéis que perdonar así. Es porque Dios perdona así, ese es su carácter, el perdonar. Y eso nos demuestra que Dios es lleno de misericordia, lo cual nos viene a decir también que Dios es lleno de amor, porque el amor mueve a la misericordia. ¿Qué resultados, qué conclusiones sacamos de este libro?
Primera conclusión, un libro muy triste. Fijaos que la última historia, la penúltima historia que cuenta el libro de los jueces es de la concubina y la guerra que se desata a través de eso. Un libro triste, pero un libro para aprender, un libro para analizar y ver dónde cayeron, dónde tropezaron y dónde no debemos tropezar nosotros. Pero un pueblo que es todo lo contrario que debe ser y por una razón muy sencilla. El mal detrás de todos los pecados de Israel, del pueblo, era abandonar a Dios. Abandonar a Dios. No pueden ser testimonio porque no conocen a Dios. No pueden ser bendecidos porque no obedecen a Dios. No pueden ser prósperos porque no obedecen a Dios. No pueden tener paz porque no obedecen a Dios. Viven en aflicción continua, en lamentos, en pobreza, en hambre, porque no tienen a Dios. Pero fijaos, los israelitas tontos no eran. Ellos no querían a Dios, pero sí querían lo que Dios daba. ¿Sí? Oye, es que nadie es tonto, todos queremos las bendiciones de Dios. ¿Sí? Gloria a Dios, claro, yo quiero las bendiciones de Dios. Yo quiero paz, prosperidad y bendición, claro que la quiero. Pero ¿quiero a Dios? Uy, eso es otra historia. Porque todas estas cosas, la única forma de la que pueden llegar al creyente es a través de estar agarrado. Como ese pámpano está agarrado a la vid. Ese pámpano que en cuanto es soltado de la vid, es un desastre. El pámpano no va a tener fruto si está fuera de la vid. El pámpano no puede ser bueno si está fuera de la vid. Y veo, haciendo como creo que debemos hacer los que enseñamos, haciendo una radiografía de la iglesia del siglo XXI, veo a cristianos que desean las cosas buenas de la salvación, pero no desean al Dios que les salva. Cuando bajé a Elche hace poco, me enseñaron un póster de un hombre que iba, y aquí tengo que hablar con cuidado, pero voy a decir que es un hombre, no voy a decir que es cristiano, por no equivocarme, pero un hombre que era pastor de una iglesia. Bueno, yo vi un póster anunciando unas conferencias en las cuales iba a predicar un apóstol, ¿sí? Sabéis que ahora está el tema de los apóstoles muy, muy de moda. Iba a predicar un apóstol. Y mi padre me dice, ¿has visto el póster? Digo, sí, así súper espectacular el póster. Vale. ¿Sabes quién es ese hombre? No sé quién es ese hombre. Y por ese hombre yo le conozco, y es un hombre que era pastor de una iglesia. Su mujer le abandonó porque él no quería, que era un vago y quería vivir sin hacer nunca nada. Y este hombre, cuando su mujer le abandonó y con sus hijos, se fue a Colombia, se fue con una pastora y ahora está haciendo estas campañas evangelísticas. Y ese es el mundo cristiano en el que estamos. Menuda radiografía, ¿no? Y claro, él en un par de meses ya le habían hecho apóstol o profeta o algo de eso, y ya estaba predicando y enseñando en la iglesia. Y esa es la radiografía del mundo cristiano hoy. Pero el mundo cristiano está compuesto, y esto no me ha costado mucho deducirlo, pero el mundo cristiano está compuesto por cristianos. Y el mundo cristiano, la madurez del mundo cristiano está a la altura de la madurez de los mismos cristianos. En el cuerpo de Cristo, hermanos que han perdido la paz.
hermanos que están en continuas guerras, hermanos que les importa mucho muchas cosas que no son Dios, hermanos yéndose al mundo, viviendo de la forma que vive el mundo, sin que haya ninguna diferencia entre el cristiano y el no cristiano, hermanos dando un testimonio horrible de lo que es la Iglesia. Esa es la radiografía. No está tan lejos de lo que era el pueblo de Israel en la tierra prometida. Ahora, en la tierra prometida, sabéis que todas las bendiciones y todo lo bueno estaba al alcance de su mano, ¿sí? ¿Qué tenían que hacer? Ir a Dios y obedecer y seguirle. Y hermanos, todas las bendiciones de la palabra de Dios, todas las bendiciones de las cuales nos habla Salmos, tantas bendiciones. ¿Cómo empieza el libro de los Salmos? Será como un hombre, como un árbol plantado junto a un río donde da su fruto. Eso habla de prosperidad. Y también tenemos que tener cuidado cuando hablamos de prosperidad, porque lo que tiene que estar mirando el cristiano no es la prosperidad, sino seguir a Dios. Pero las bendiciones de Dios, de la palabra de Dios, están al alcance de nuestra mano. Y tú dices, Israel, pero es que tú no sabes mis aflicciones. Yo no sé tus aflicciones, pero sé que cuando Pablo estaba en aflicciones, estaba llorando, ¿no? Miserable de mí, pobre de mí, ¿no? Igual no hemos leído la misma Biblia. Estaba cantando. En medio de las aflicciones más profundas de Pablo, estaba en paz. Dice, si me tengo que ir, me iré y deseo ir a la presencia de Dios. Pero si es mejor que me quede por las iglesias, por el bien de las iglesias, me quedo. Estoy en paz si me voy. Él estaba en la cárcel, preso. Y decía, soy libre, soy más libre que todos los hombres. Porque estaba con Dios. Porque las situaciones no afectaban a esa relación con Dios. Y esas bendiciones están en la palma de la mano de Dios, esperando que nosotros vayamos a Él. Y Dios dice, acercaos a mí, lavad vuestras manos y acercaos a mí. Nos falta pasión por Dios, nos falta amor por Cristo, nos sobra pasión por el mundo, nos sobra amor por el mundo, nos sobra amor por el dinero, nos sobra amor por las cosas materiales y nos falta amor por Cristo y pasión por Cristo. Que le sigamos cada día, que aprendamos a valorar lo que realmente es Dios, ese tesoro escondido, que cambia la vida, que no hay nada que tenga más valor. No seamos como el pueblo de Israel. Si somos como el pueblo de Israel, acabaremos como el pueblo de Israel, dispersados, sin nación, y bueno, un desastre. Vamos a orar.